Hay jugadores que llegan a un mundial con 20 años, recién salidos del cascarón, sin saber muy bien lo que les espera. Todo es nuevo, todo es emocionante, todo es posible. Pero hay otros jugadores, pocos, muy pocos, que llegan después de décadas enteras de espera, de lesiones, de dudas, de momentos en que el sueño pareció extinguirse para siempre. Y cuando finalmente pisan ese césped y escuchan el himno, el peso de todo lo vivido los aplasta de una manera que ningún jovencito puede entender todavía. Este Mundial 2026 está lleno de esas historias, de hombres que ya no tienen tiempo que perder, que saben perfectamente que esta es su oportunidad, y que en muchos casos no habrá otra. Hoy te voy a contar algunas de esas historias, porque en el fútbol la juventud deslumbra, pero la perseverancia emociona. Pero antes de comenzar, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez esperaste tanto algo que casi pierdes la fe de que llegara? Ahora sí, comenzamos. Craig Gordon, el hombre que casi muere antes de llegar. Empecemos por el más extremo de todos. Craig Gordon, portero de Escocia, tiene 43 años. 43. Y este es su primer mundial. Déjame repetirlo, porque la primera vez no entra bien. 43 años, primer mundial. Gordon debutó con la selección escocesa en 2004, cuando tenía 21 años. Desde entonces pasaron 2 décadas completas, 22 años vistiendo esa camiseta sin poder pisar una Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque Escocia no clasificó, ni en 2006, ni en 2010, ni en 2014, ni en 2018, ni en 2022. Durante ese tiempo, Gordon acumuló más de 80 partidos con su selección, pero el torneo más grande del mundo le fue esquivo una y otra vez, como si el universo le tuviera reservada una broma cruel que nunca terminaba. Pero lo de Craig Gordon no es solo una historia de espera, es una historia de supervivencia. A lo largo de su carrera, este hombre sufrió lesiones de tobillo, fracturas de brazo, fracturas de pierna, problemas de rodilla, de hombro. Una tendinitis rotuliana lo mantuvo 2 años fuera de las canchas, entre 2012 y 2014, 2 años sin jugar. Los médicos que lo atendieron en ese momento le sugirieron que lo pensara bien, que tal vez era hora de retirarse, que su cuerpo ya había dado suficiente. Gordon lloró. Él mismo lo reconoció después, aunque intentó no mostrarlo en público, pero siguió. Y luego vino lo peor. En marzo de 2026, a pocos meses del Mundial, Craig Gordon sufrió una lesión grave en el cuello. Viajó a Londres para ver a un especialista en columna vertebral, y el médico le dijo algo que la mayoría de la gente no le diría a un portero de 43 años a punto de cumplir su sueño. Has leído el folleto informativo. Podrías quedar paralizado, incluso podrías morir. Piénsalo un momento, 43 años, primer mundial a la vista, y el médico te dice que seguir jugando puede dejarte en silla de ruedas, o matarte. Gordon lo contó en un documental de la BBC. En ese instante, la perspectiva de no jugar un mundial pasó a ser completamente irrelevante, porque se dio cuenta de que lo importante no era si podía seguir siendo portero, sino si podía seguir siendo padre, si podría jugar con sus hijos con normalidad. Eso era lo que tenía miedo de perder. Se recuperó, superó la lesión, y cuando Steve Clarke, el seleccionador de Escocia, publicó la lista de convocados para el Mundial 2026, el nombre de Craig Gordon estaba ahí. Escocia regresa a un Mundial 28 años después, desde Francia 1998, y su jugador más veterano, el hombre de 43 años que estuvo al borde de la parálisis, es parte de esa historia. Cuando Escocia debutó en el Grupo C ante Brasil, Marruecos y Haití, Gordon no fue el portero titular. El técnico optó por Angus Gunn, pero eso no importa demasiado. Craig Gordon está ahí. Está en su primer y probablemente único mundial. Y eso, después de todo lo que pasó, es suficiente. Es más que suficiente. Sus compañeros de equipo ni siquiera habían nacido cuando Gordon debutó con Escocia. A veces el fútbol te escribe así de bien los guiones. Guillermo Ochoa, el hombre que ya no tiene techo. Si Craig Gordon representa la historia del que esperó toda una vida para llegar, Guillermo Ochoa representa algo diferente, el que llegó hace mucho tiempo y simplemente no se fue. Memo Ochoa tiene 40 años. Este es su 6º mundial. El 6º. Ningún jugador en la historia del fútbol había llegado a 6 Copas del Mundo. Ni Pelé, ni Maradona, ni Ronaldo, el brasileño. El récord máximo era 5, compartido por un puñado de leyendas. Ochoa llegó a este mundial y rompió ese techo, convirtiéndose en el primer ser humano en estar en 6 ediciones de la Copa del Mundo. Un récord que comparte ahora con Messi y con Cristiano Ronaldo, quienes también alcanzan los 6 en este torneo. 3 jugadores históricos, 3 carreras, que se extienden más allá de lo que cualquiera consideraría razonable.
Tres hombres que simplemente no quisieron irse. La historia de Ochoa con los mundiales es curiosa, porque empezó sin hacer nada. En Alemania 2006, Ochoa tenía 20 años y fue como tercer portero. No jugó un minuto. En Sudáfrica 2010 tampoco. También estuvo en el banco mirando 2 mundiales. 0 minutos. Cualquier otro hubiera pensado que el universo le estaba mandando un mensaje. Ochoa no. Ochoa esperó. Y entonces llegó Brasil 2014. Y Ochoa se convirtió en el mejor portero del torneo durante los primeros partidos. La atajada que le hizo al cabezazo de Neymar es una de las imágenes más icónicas de los últimos 10 años en el fútbol mexicano. En Rusia 2018 volvió a brillar. En Qatar 2022 siguió ahí. Y ahora, en 2026, con 40 años y jugando en Chipre, Memo Ochoa saltó a la cancha en el partido inaugural de este mundial, el México contra Sudáfrica en el Azteca, y se convirtió oficialmente en el primer jugador de la historia en alcanzar 6 Copas del Mundo. Al final del partido, que México ganó 2-0, Ochoa habló con la prensa. Hay mucho detrás de estos 6 mundiales. Mucha vivencia, mucho recorrido. 20 años. 20 años de vigencia en el torneo más importante del planeta. Empezó en Alemania siendo un chico de rizos y terminó en su propio país siendo una leyenda viviente. Esa tarde antes del debut, Ochoa salió a la cancha. Antes de que empezara el partido, algo que no acostumbra. Salí para agradecer todo lo que he vivido en un día que marca la historia, dijo. No hay mucho más que agregar. A veces, los números lo dicen todo. Fernando Muslera, el último de una generación. Si hay alguien que en este mundial representa el fin de una era, ese alguien es Fernando Muslera. El portero uruguayo tiene 39 años y cumple 40 años el 16 de junio, en plena Copa del Mundo. Nació el mismo día que Argentina eliminó a Uruguay del Mundial de México, 1986, minutos después de que Pedro Pablo Pasculi marcara el gol del triunfo albiceleste. La historia uruguaya lo eligió desde el primer día. Este es su 5º mundial. Y con eso, Muslera se convierte en el jugador uruguayo con más participaciones en Copas del Mundo de toda la historia. Supera a leyendas como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres, todos con 4. Muslera es ahora el número 1, pero lo que hace especial su historia en este torneo es el contexto, porque Muslera no es el portero titular de Uruguay en 2026. Marcelo Bielsa apostó por Sergio Rochet como primera opción. Después de Qatar 2022, donde Muslera también estuvo pero no jugó, el arquero histórico de la Celeste anunció su retiro de la selección. Cerró la puerta, se fue, y entonces Bielsa lo llamó de vuelta. El entrenador argentino vio algo en Muslera que decidió que valía la pena, no necesariamente por sus reflejos de hoy, sino por lo que representa dentro del grupo. Muslera es el último sobreviviente de aquella generación dorada de Uruguay de 2010, la que llegó cuarta en Sudáfrica y ganó la Copa América 2011. Esa generación de Suárez, de Forlán, de Cavani, de Godín, todos se fueron. Todos. Solo queda él. Muslera tiene 134 partidos con la selección uruguaya. Solo 3 jugadores en la historia celeste lo superan en partidos. Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani. Es el arquero con más presencias en la historia de Uruguay, sin discusión. Y si juega contra Arabia Saudita en Miami, lo hará con 39 años y 364 días. Un día antes de cumplir 40, Uruguay debutó el 15 de junio. Muslera cumpliría años al día siguiente. Hay algo poético en eso. El hombre que lleva décadas siendo el último guardián de una era histórica, cumpliendo 40 años durante el último mundial de su carrera, Manuel Neuer. El regreso imposible. Hay historias de perseverancia. Y luego hay la historia de Manuel Neuer en este mundial. El portero alemán tiene 40 años. Es campeón del mundo con Alemania desde 2014. Es, sin discusión, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. Y en este Mundial 2026, estuvo a punto de no estar. Neuer llegó al torneo con una lesión en la pantorrilla que lo tuvo en duda hasta el último momento. El partido inaugural de Alemania contra Curazao en Houston estuvo marcado por la incógnita. ¿Jugaría o no jugaría? Para un portero de 40 años con una lesión reciente, cada partido puede ser el último. Pero Neuer ya sabe lo que es volver de lo imposible. En 2018, se rompió el pie y estuvo casi un año sin jugar. Muchos lo dieron por terminado entonces. Volvió. En Qatar 2022, el equipo alemán tuvo una actuación decepcionante, pero Neuer estuvo ahí. Ahora, con 40 años, está de vuelta en un mundial más, con Alemania tratando de recuperar la gloria de 12 años atrás.
La presencia de Neuer en este torneo cierra un círculo. Fue parte del equipo que ganó en Brasil 2014, uno de los mejores torneos de la historia de Alemania. 12 años después, es el veterano que intenta transmitir esa experiencia a una generación más joven. Ya no es el dominador físico que era, pero sigue siendo Neuer. Y eso, en el vestuario alemán, vale mucho. Cristiano Ronaldo, el que no sabe perder. No podemos hablar de veteranos en este mundial sin hablar de Cristiano Ronaldo. 41 años. Sexto mundial. El hombre que simplemente se negó a aceptar que su tiempo había terminado. Ronaldo debutó en un mundial en Alemania 2006, cuando tenía 21 años. Desde entonces, no se perdió ninguno. 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2026. 6 ediciones. Un récord que comparte con Ochoa y con Messi. 3 hombres que estiraron sus carreras hasta un punto que parecía imposible. La diferencia con Ochoa o con Messi es que Ronaldo lleva años jugando en Arabia Saudita, en el Al-Nassr, lejos de la élite del fútbol europeo. Muchos cuestionaron si seguía siendo relevante al más alto nivel. Él respondió como siempre responde, marcando goles, llegando a un sexto mundial, siendo capitán de Portugal. No tiene la Copa del Mundo. Esa es la gran ausencia en su vitrina, que incluye una Eurocopa y 2 UEFA Nations League. En este torneo, a los 41 años, Ronaldo sabe que esta es la última oportunidad real. No habrá un séptimo mundial. El tiempo, incluso para él, pone límites. La pregunta que todo el mundo se hace es si Portugal puede ganar el mundial con Ronaldo a estas alturas, siendo el punto central del equipo. Los que lo critican dicen que ya no es suficiente. Los que lo defienden dicen que nunca hay que subestimar a un hombre que ha pasado 2 décadas demostrando que todos se equivocan. Lo que sí es cierto es que este es su último baile, y eso, para bien o para mal, lo hace imperdible. Este Mundial 2026 tiene un récord que dice mucho del momento que vive el fútbol. En todos los 22 mundiales anteriores sumados, solo hubo 7 jugadores mayores de 40 años, en total, en toda la historia. En este Mundial 2026, hay 8 jugadores con 40 años o más. Uno solo ya supera la suma de todos los anteriores. Eso no es casualidad. La medicina deportiva, la nutrición, los métodos de recuperación y el entrenamiento especializado han cambiado completamente el límite de lo que un cuerpo puede hacer. Los porteros, en particular, tienen carreras cada vez más largas porque su posición exige menos desgaste físico explosivo que la de los jugadores de campo. Craig Gordon, Neuer, Muslera, el caboverdiano Bosinha, todos están en sus 40 y siguen siendo competitivos. Y sin embargo, ninguno de esos avances científicos explica completamente por qué estos hombres siguen aquí. La razón real, la que va más allá de la fisiología y los médicos y los nutricionistas, es más simple y más difícil de medir. Quieren, todavía quieren, tienen el fuego. Craig Gordon estuvo al borde de la parálisis y no se rindió. Ochoa pasó 2 mundiales sin jugar un minuto y no se rindió. Muslera anunció su retiro y cuando Bielsa lo llamó, respondió. Ronaldo lleva 40 años empujando contra todos los límites que la gente le pone. En el fútbol moderno, los ciclos son cada vez más cortos. Los jugadores explotan jóvenes, brillan 2 o 3 temporadas, y cuando el cuerpo empieza a dar señales de cansancio, son reemplazados por el siguiente. La industria no tiene paciencia para la vejez, y entonces aparecen estos hombres. Craig Gordon atajando a los 43, después de casi morir. Ochoa en su 6º mundial, el primero de la historia en lograrlo. Muslera cerrando la puerta de la generación más importante de Uruguay en décadas. Neuer volviendo de lesión tras lesión. Ronaldo negándose a que el reloj decida por él. No todos van a ser protagonistas de este torneo. Algunos van a mirar desde el banco, algunos van a jugar poco, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que llegaron, que después de décadas de trabajo, de lesiones, de dudas, de noches, en que el sueño parecía más lejano que nunca, encontraron la forma de estar aquí, en el torneo más grande del mundo. Eso es lo que hace al fútbol diferente a todo lo demás, que a veces, si aguantas suficiente, la historia te recompensa. No siempre con un título, no siempre con una final, pero con ese momento de estar ahí, de escuchar tu himno, de defender tu camiseta en la Copa del Mundo. Y a veces, eso es todo lo que una carrera entera necesitaba para tener sentido. Nos vemos en el siguiente video.